Hoy nos corresponde estudiar el evento número 12 de lo que llamamos el Día del Señor. Escatológicamente o proféticamente, la Biblia nos habla de 23 eventos que se van a realizar durante el periodo de la grande tribulación o de la gran tribulación, como otros le llaman. Son 23 eventos, ya hemos visto 12. El primer evento que vimos es la confederación, el resurgimiento de un imperio romano. Ese imperio que dominó al mundo en los tiempos del Señor Jesucristo. Hubo un reino, un imperio que conquistaba el mundo, que dominaba el mundo, que fue el imperio romano. Pero después ese imperio se apagó, fue vencido por otras potencias. Pero cuando sea el fin, cuando venga la grande tribulación, este imperio nuevamente va a resurgir. El imperio romano actualmente tiene poderío, pero ¿de qué forma está conquistando el mundo el imperio? No como gobierno, no como una potencia, sino a través de la religión. Tiene ese dominio. Pero cuando sea la grande tribulación, esto significa que Cristo viene por su iglesia. La iglesia es arrebatada e inmediatamente este imperio va a aparecer en la historia de la humanidad. Segundo evento que vimos, ese imperio va a tener un líder mundial, que la Biblia lo llama Anticristo o la bestia de Apocalipsis. Tercer evento que vimos, que ese líder, apoyado por su imperio, él va a formular un falso sistema religioso. ¿Esto qué significa, hermanos? Que este anticristo, este líder mundial, con su ejército, con su confederación, va a imponer un sistema de religión. Y en ese sistema de religión no va a ser para adorar a Dios, no va a ser para adorar a Alá, a la Guadalupe, a los ídolos de los pueblos. No, en ese sistema este anticristo va a imponer la adoración a su persona. El anticristo va a buscar adoración. Cuarto evento que vimos, cuando comience este caos mundial en la grande tribulación, entonces Dios enviará la primer serie de juicios sobre la tierra. Esto se le conoce como los juicios de los sellos. Ya estudiamos qué es lo que va a aparecer con los sellos. Número 1, la aparición de un jinete con caballo blanco, que significa una aparente paz. Número 2, ese mismo jinete va a cambiar la paz por guerra. Significa que a la mitad de la grande tribulación, el anticristo ya no va a respetar esa paz aparente. Él aparecerá en la historia prometiendo eliminar la guerra, trayendo acuerdos, unidad, prosperidad, bendición. Pero él va a incumplir esa promesa. Se rompe el pacto de paz con Israel. De ahí vendrá el hambre en el tercer sello. Viene también en el cuarto sello muerte. Muchos van a empezar a morir. En el sexto sello muchos van a ser martirizados, atormentados también por la bestia. En el sexto sello habrá terremotos. Y en el séptimo sello habrá silencio en el espacio. Ese silencio significa la ausencia de Dios y la manifestación de Satanás.
Eso significa que los espíritus inmundos, principados, potestades, en la grande tribulación van a controlar los aires. El cuarto evento que vimos, hermanos, después de los juicios, Dios va a sellar a 144,000 judíos, y estos judíos tendrán como objetivo predicarle a Israel, pero también predicar a todas las naciones. Esto es una muestra de ese amor de Dios, aún en medio del caos, de la destrucción, porque Dios está enviando estos juicios, no porque Dios sea malo, no, Dios está enviando sus juicios porque la humanidad es mala, porque no se han arrepentido de sus pecados, no han querido creer en el Señor Jesús. Por eso Dios envía esta serie de juicios, pero después de que envía la serie de juicios, Dios lo hace para presionar al hombre, al ser humano. Porque cuando hay desastres en la tierra, cuando hay muerte, terremotos, tsunamis, sismos, pandemias, como que el corazón del hombre se hace sensible. Y después de que venga esta serie de juicios, Dios va a enviar también una oportunidad de predicación. Va a darle otra oportunidad a los que están en la grande tribulación. Ya dijimos, la iglesia no estará en esa grande tribulación. Y Dios levantará estos 144,000 judíos. Dios los tiene que sellar, porque si Dios no los sella, estos 144,000 jóvenes pueden morir por las plagas, pueden morir por ataque del anticristo o ese líder mundial, por su ejército, o las otras confederaciones que también habrá en la tierra, porque se levantarán, aparte del ejército del anticristo, 3 confederaciones más, o 3 potencias mundiales. Y estos jóvenes deben de estar sellados para que no mueran y puedan cumplir esa comisión también de predicar. Esa tarea de predicar el evangelio, hermanos, era de ellos, de los judíos. Pero esa tarea tenían que hacerla cuando Jesús estuvo en la tierra. Israel no lo aceptó. Israel no quiso ir y predicar el evangelio. Por eso es que Dios entonces escogió a otro pueblo. En la ley de Moisés decía que Dios tenía un pueblo, pero que ese pueblo lo iba a abandonar, a traicionar, y por lo cual él tendría que buscarse un pueblo. Dice, el que no era mi pueblo será llamado mi pueblo. Y ese pueblo somos la iglesia de Cristo, los comprados a precio de la sangre del Cordero, los redimidos por la sangre de Jesús. Y en ese tiempo, cuando vino Cristo, Él envió a predicar, id y predicar el evangelio. Era para Israel, ellos no hicieron la tarea, y la iglesia de Jesucristo ha cumplido esa tarea. Entonces está pendiente que los judíos prediquen. Entonces lo harán hasta la grande tribulación. También hablamos, hermanos, después de que ya pasaron los primeros juicios, que son los sellos, viene otra serie, que es el 6º evento que estudiamos, las trompetas. ¿Qué va a suceder, hermanos, cuando las trompetas sean tocadas en el cielo? Porque los ángeles de Dios, en el trono de Dios, van a dar la señal y van a tocar. 7 ángeles tocarán esas 7 trompetas. Y cuando el primer ángel toque la primera trompeta, va a caer fuego sobre la tierra, sobre la hierba y sobre los árboles. Si a veces, hermanos, cuando hay nevadas, cómo se queman las plantas y se pierden, hermanos, los frutos. Y qué difícil es cuando no hay la producción, hablando solamente de nuestro país, cuando esos cultivos se queman en la sequía, cuando no hay agua y se mueren las plantas, o no es el tiempo de aguas, no viene en el tiempo correcto, el maíz no crece, no hay reproducción, no hay producción de maíz. Y ahora cuando Dios envíe y toque esa trompeta, 1/3 de la tierra se quemará.
Segunda trompeta, un tercio de las criaturas marinas también van a morir. Tercera trompeta, un tercio de las aguas van a ser contaminadas. Cuarta trompeta, un tercio del sol y de la luna y las estrellas se van a oscurecer. Vean cómo aquí Dios, hermanos, primero le va a quitar calor y luz al sol, pero después Dios va a aumentar la temperatura del sol. Dios es el creador de todas las cosas. Él puede modificar, Él puede cambiar. Si Él hubiese podido quitar el oxígeno que hay en el aire, ese oxígeno que nos alimenta a nosotros, que nos da vida, si Dios pudiera quitar ese oxígeno, Él lo puede hacer. O si Él pudiera aumentar la cantidad de oxígeno en el espacio, en el aire, también Dios lo puede hacer. Dios puede modificar todo porque Él es Dios, Él es el creador. Pero en este caso Él solamente va a oscurecer una tercera parte. Es decir, la humanidad que esté aquí en la tierra vivirá en tinieblas, en penumbra. Y como el sol no va a calentar, no va a haber producción de alimento. Algunos van a enfermar de frío o van a morir por el frío, porque ya el sol no dará su calor como es en nuestro tiempo actual. En la quinta trompeta Dios va a enviar langostas. Estas langostas son parecidas a las que atacaron a Israel en el tiempo del profeta Joel, cuando él profetizó acerca de esas langostas que vinieron a la tierra de Israel y arrasaron con toda la producción. Destruyeron sus cultivos, devoraron sus tierras. Israel no tuvo bendición. Pero ahora Dios va a enviar, hermanos, esta plaga de langostas, pero no serán langostas literales o animales literales, sino ahora serán espíritus, demonios, que se va a abrir el abismo. Abadón o Apolión, él va a abrir el abismo y esos animales, espíritus, vendrán sobre la tierra para atormentar a las personas, aquellos que se apartan de Dios, que no entregan su vida a Cristo Jesús. Vean cómo en la tierra, hermanos, por un lado Dios está presionando y está enviando juicios para que quebrante el corazón de la gente, y también está enviando a quien predique. Porque Dios, hermanos, es misericordioso. Él no quiere la muerte del que vive en pecado. Hay muchos que han vivido en pecado y han estado en un hospital inconscientes, ya no pueden hablar, ya no pueden mencionar alguna palabra. Y Dios, hermanos, ahí en el hospital, como Él es tan bueno, ha enviado a alguien que ore por ellos. Y a veces esas personas no mueren. Algunos ya no hablan, pero sí escuchan. Porque lo que está muerto es a veces son sus sentidos. Ya no pueden hablar, ya no pueden comunicarse con nosotros, pero su alma todavía está viva, y también tienen ahí todavía su espíritu, porque el espíritu es el soplo de vida. Hemos orado nosotros por muchas personas que ya no pueden respondernos, pero sí nos escuchan, solamente mueven su cabeza. Y ahí en esa oración le hemos dicho: pídele perdón a Dios. Y nada más vemos cómo sus lágrimas salen por sus ojos, porque ellos entienden. Y cómo Dios ahí en medio de la muerte, de la destrucción, de la enfermedad, aún les da la oportunidad de confesar que Jesús es su Señor. Y en ese momento ellos reciben a Jesús y le dicen: Señor, yo te entrego mi alma, te pido perdón y quiero que tú me salves, Señor. Y Dios los ha salvado. Algunos ya no les ha dado la vida, algunos sí han venido aún de la muerte, Dios los ha resucitado. De la muerte Dios ahí les ha enviado su sanidad. Pero algunos no, solamente les da la oportunidad para confesar sus pecados, pedirle perdón a Dios, ponerse a cuentas con Dios, y que ellos mismos digan:
Señor, te entrego mi alma te pertenece. Y después de eso, hermanos, 15, 20 días, un mes han estado en un hospital. Y después de que oran, Dios se los lleva. Aunque ellos murieron, pero no murieron en sus pecados, porque ellos se arrepintieron antes de morir. Y Dios es fiel y Dios es misericordioso. Y dice el apóstol Juan, primera de Juan 1:9, que el que confiesa sus pecados a Dios, alcanza ¿qué? La misericordia de Dios, alcanza el perdón de Dios, y Dios les da esa vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. Dale la gloria al Señor. Y también vimos, hermanos, después de las trompetas, cómo Dios envía, después de los 144,000, Dios enviará a 2 testigos. Un tiempo de evangelismo. Dios le da a la humanidad una segunda oportunidad. Y esos testigos vienen y predican en la tierra. Y después de esto, hermanos, llega a la mitad de la grande tribulación. La mitad de la grande tribulación es muy importante, porque a la mitad el anticristo, él va a romper ese pacto. Esa personalidad con la que apareció y se presentó a la humanidad, ese líder, ahora va a ser cambiada esa personalidad. Ahora va a imponer que se le adore. Él va a construir su imagen y va a obligar a la gente a adorar, a que se postren delante de la imagen de la bestia, delante del anticristo. Satanás siempre ha querido la adoración para él. Él no quiere que la humanidad adore a Dios. No, él quiere que lo adoren a él. Y entonces, cuando el anticristo da la orden mundial de que se venere, se adore a él, el pueblo de Israel no va a aceptar. Ellos se van a negar postrarse delante del anticristo. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Nabucodonosor? Nabucodonosor estaba en Babilonia y él mandó a construir una imagen de él y obligó a todas las naciones, a su ejército, a todos los que estaban en su imperio, en el imperio babilónico, a que se postraran delante de la imagen de Nabucodonosor. Y dentro de esos jóvenes que estaban en esa multitud, había 4 o 3 jóvenes que no eran gentiles, ellos eran judíos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos no se postraron delante de la imagen, y Nabucodonosor se enfureció y vuelve a dar la orden para que se postraran. Y estos jóvenes nuevamente confirmaron y dijeron: no nos vamos a postrar delante de tu imagen. Y ordenaron perseguirlos y llevarlos a ese horno de fuego. 7 veces calentaron el horno y fueron arrojados a ese horno ardiente, pero ellos no se quemaron. Y Nabucodonosor los persiguió, los quería matar. Y es lo mismo que va a suceder en la grande tribulación. A la mitad de la grande tribulación, el anticristo va a ordenar que se adore, y estos judíos van a decir no, se van a oponer al anticristo, y esto les va a costar la persecución. Y ese es el 8º evento que vimos, la persecución de Israel. Y el anticristo, su ejército, van a perseguir a los judíos. Ellos tienen que huir al desierto, tienen que esconderse para que no sean destruidos. Después vimos otro evento que se le conoce como el derramamiento de las copas, que es el tercer serie de juicios, hermanos. Y estudiamos que en estas copas
habrá también destrucción, habrá muerte. Dios enviará plagas. Dios destruirá ya no 1/3, sino ahora 3/3 de la tierra. La destrucción será fatal. Cuando se derramen las copas de juicio, vendrá muerte y destrucción sobre la tierra. Pero esto solamente es para aquellos que no atendieron el mensaje de salvación. El predicar el evangelio, el anunciar el evangelio, cuando Jesús vino a esa tierra y cuando Él ascendió al cielo y Jesús se despide de aquellos seguidores y les da el mandato, la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que crea en Cristo Jesús no se condene, mas tenga vida eterna. Ese mensaje, hermanos, es importante, pero hoy la humanidad no ha entendido ese mensaje. Porque ellos prefieren vivir en pecado, en maldad, en los vicios. Y dicen, tengo que aprovechar mi vida. Dicen, voy a disfrutar la vida que Dios me ha dado. Y no han entendido que en cuanto ellos dicen que están atendiendo y están viviendo, disfrutando de la vida, el diablo los está destruyendo, los está preparando para el infierno, para la destrucción. Y después de este derramamiento de las copas, hermanos, estudiamos que va Dios a dar la orden para destruir a esa iglesia profesante. ¿Cuál es esa iglesia profesante? Es ese sistema mundial de falsas religiones, de falsas prácticas, de falsa adoración. Esa institución que ha desviado al mundo, a la humanidad, lo han apartado de Dios. Y ellos hablan en nombre de Dios, pero no han confundido a la humanidad. Han enseñado a adorar a las criaturas y no al Creador. Pues ese sistema que la Biblia lo llama como Babilonia la Grande o la ramera, Dios viene a destruir a ese sistema por contaminar el evangelio, por esconder por muchos siglos el estudio de la Biblia. Va a destruir a ese sistema, porque ese sistema en nombre de Dios mató a muchos cristianos con una famosa llamada Santa Inquisición, cuando no fue santa, fue maldita Inquisición. Millones de cristianos murieron bajo este sistema de esta iglesia profesante. Y Dios viene a destruir a ese sistema. Ese es el evento número 10 que hemos estudiado. Y el evento número 11 es donde esas 4 potencias mundiales o 3 potencias mundiales que estarán controlando el mundo durante la grande tribulación, ya pasaron juicios, ya vinieron el derramamiento de los juicios de las copas, de las trompetas y de los sellos. Y estos sistemas, esas 4 potencias, primero van a pretender acabar con Israel. Son 4 confederaciones. La Confederación del Sur, encabezada por los árabes. La Confederación del Norte, encabezada por Rusia, por Alemania. Los reyes de Oriente, encabezados por China, y el ejército del anticristo. Estas 4 confederaciones se van a empezar a enfrentar, porque los demás poderes no van a permitir que el anticristo los domine. Va a decir, ¿por qué él nos va a gobernar? Si nosotros también somos potencia mundial, también tenemos a nuestro ejército. Y las otras 3 confederaciones van a estar en contra del anticristo y va a empezar un enfrentamiento aquí en la tierra, guerras.
que ahorita antes de llegar al versículo 14 de Mateo, vamos a ver todo lo que va a suceder, cómo Jesús empezó a narrar todo lo que iba a suceder. Y esas confederaciones se enfrentan y al final hacen un acuerdo pues solamente falso. Y entre los imperios, las confederaciones, esas potencias mundiales van a decir, no vamos a pelear entre nosotros. Vamos a acabar con Israel, porque Israel es el problema. Y van a perseguir a Israel. Y al final van a querer controlar el mundo. Y es cuando se lleva a cabo la batalla de Armagedón, que fue el evento número 11 que vimos. Esa batalla de Armagedón es que todas las potencias del mundo, los ejércitos del mundo, cuando vean que Jesús desciende del cielo, van a querer pelear contra el que viene montado en el caballo blanco. Pero Cristo vencerá a todos esos ejércitos. Eso es la batalla de Armagedón, donde Cristo viene a pelear con las potencias del mundo, con los ejércitos, y los derrota. Y al anticristo y al falso profeta los envía ¿a dónde? Al abismo. Y el evento número 12 que nos toca hoy estudiar, hermanos, se le conoce como la proclamación del Evangelio del Reino. La proclamación del Evangelio del Reino. Con esta proclamación del Evangelio del Reino es la tercera oportunidad que Dios le da a los que están en la grande tribulación. Vean cómo les da una tercera oportunidad para escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo. Dice en el versículo número de Mateo 24, en el versículo 1, cuando Jesús estaba en Jerusalén y él sale de ese templo, que ya era el segundo templo, porque el primer templo fue construido por el año 933 aproximadamente por el rey Salomón, pero ese templo fue destruido en el año ¿qué? 586 por Nabucodonosor. Pero Zorobabel, Esdras y Nehemías vienen y reconstruyen este templo que había construido Salomón en el año 933. Ellos nuevamente en el año 525 al año 444 antes de Cristo, estos tres varones judíos que estaban en el exilio en Babilonia, Ciro, que era el gobernador de Media y de Persia, permitió que regresaran a Jerusalén. Zorobabel reconstruyó la ciudad o el templo. También Esdras construye la ciudad, el lugar del santuario, y Nehemías, él reconstruyó todo el muro de Jerusalén y las puertas de Jerusalén. En el año 444 se terminó. Pero después ese templo se fue deteriorando, y cuando viene Herodes el Grande, que era un jefe romano en tiempos del Señor Jesús, él vuelve a reconstruir el templo. Hizo ampliaciones, embelleció el lugar, porque era un lugar turístico exclusivo. La humanidad lo veía como un lugar simbólico. Y Jesús salió de ese templo que construyó Salomón, que reconstruyó Zorobabel, Nehemías y Esdras, y que volvió a reconstruir Herodes. Y cuando salió, se le acercaron sus discípulos, y los discípulos, hermanos, cuando ven ese templo, porque para ellos era un símbolo de la adoración para los judíos, y como el enemigo a veces engaña a la gente y desvía la adoración. Hoy la gente, hermanos, adora más un santuario, adoran un lugar y dicen, no, ahí se apareció fulano, se apareció Jesús, se apareció Dios. Y la gente le da más adoración a un santuario que al que está ahí, a Dios mismo.
Y los judíos así eran. Ellos pensaban que por entrar al templo ya se purificaban automáticamente y le rendían culto al templo, cuando el principal es el que estaba ahí. Los profetas decían: mas Jehová está en su santo templo. Lo importante no es el templo, no es la construcción. Lo importante es el que habita ahí, y es Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mas Jehová está en su santa casa. El importante es Él, el número uno es Él. El que es digno de adoración es Jehová de los ejércitos. Pero eso no lo habían entendido los judíos, ni aun sus discípulos, y vienen y le presumen al Señor y le muestran los edificios. Y le dicen los discípulos a Jesús: Señor, mira qué belleza, qué construcción majestuosa. Este es el templo que hizo Salomón. Lo destruyó Nabucodonosor, pero Esdras, Zorobabel y Nehemías volvieron a reconstruir este templo, y Herodes lo ha embellecido. Y Jesús les responde. Los discípulos pensaban que Jesús iba a decir: no, wow, qué construcción. No, esta es una mega construcción, es un edificio impresionante. Pero no dijo eso Jesús, porque Él conocía lo que iba a suceder. Él conocía el corazón de Israel, y por haber rechazado a su Mesías iba a venir destrucción sobre ellos. Y Jesús responde y les dice: ¿veis todo esto? ¿Pueden mirar y contemplar toda esta obra arquitectónica? Yo les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser derribado. Los discípulos, al escuchar este decreto de Jesús, se quedaron sorprendidos. Dijeron: ¿cómo? No, pues creo que el Señor ya se equivocó. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron, se quedaron impactados por esa noticia. Señor, ¿cómo se va a destruir este templo? ¿Qué significa que no quedará piedra sobre piedra? No, que el ejército de los romanos iba a entrar y no iba a quedar un muro donde estuviera una línea de tabiques y otra encima. No, iban a devastar todo. Y los discípulos, con esta respuesta, cuando ya estuvieron aparte, y le dicen: Señor, a ver, explícanos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque ellos pensaban que esa destrucción sería hasta la grande tribulación. Pero Jesús siempre habló de profecías que tenían doble cumplimiento. Por ejemplo, la profecía de las langostas que entraron a Israel. Esa era una profecía que se estaba cumpliendo en el tiempo de Israel, pero era un aviso que posteriormente en la grande tribulación también se va a llevar a cabo. Otra profecía de doble cumplimiento es cuando Antíoco Epífanes entró al templo también de Salomón y profanó el santo lugar y sacrificó, en lugar de sacrificar un cordero, sacrificó un cerdo ahí pero era una profanación, era una burla. Y ese Antíoco Epífanes que entró al templo de Salomón solamente para burlarse, eso se va a cumplir en la grande tribulación, porque el anticristo también va a entrar al templo, ese templo que se va a volver a reconstruir, porque fue destruido en el año 70. El hijo de Vespasiano, el emperador romano, su hijo el general Tito, él entró con sus tropas, con su ejército romano, y no dejó piedra sobre piedra. Pero esa profecía se va a volver a repetir en la grande tribulación. Ahora Jesús habla de esa profecía en el año 70 después de Cristo, pero también habla de la profecía en la grande tribulación. Y dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vean cómo este verso lo hemos aplicado o muchas veces lo hemos entendido que se refiere a nuestro tiempo. Y sí, se han levantado. En nuestro tiempo ha habido hombres que dicen yo soy Cristo,
Por ahí hubo un José Luis Miranda, no sé de qué nacionalidad es, y eso no es el problema, sino que él se levantó y él dijo que era Jesucristo. Por ahí está otro que dice que, otra mujer que dice que es la esposa de Jesucristo. Y se han levantado muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos predicadores. Muchos han venido en nombre de Cristo y han dicho: yo soy el Cristo, yo soy el vicarius de Cristo. Vicario significa el que está en lugar de Cristo. Eso es una blasfemia. Nadie puede estar en lugar de Cristo. El que está en lugar de Cristo se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Pero este tiempo no se refiere a nuestros tiempos, se refiere a la grande tribulación. Cuando Israel huya al desierto, cuando escape porque no va a querer venerar la imagen del anticristo, ellos se van a esconder. ¿Y cuál es la estrategia que va a usar la bestia o el falso profeta, el anticristo, para hacer salir a Israel de su escondite y poderlos destruir? Ese anticristo se va a hacer pasar por Cristo, va a decir: yo soy el Mesías. Vean lo que va a mencionar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estos rumores de guerras y estas guerras son los enfrentamientos en la grande tribulación. Las 4 confederaciones van a enfrentarse. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá terremotos en diferentes lugares. Estos son los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas, de los juicios en la grande tribulación. Y dice el versículo 8: y todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Los juicios de los sellos. Porque después viene otra serie que son las trompetas, y Dios va a aumentar el castigo. Pero en la tercera serie, que son los juicios de las copas, ahí Dios va a derramar toda su ira, toda la ira sobre la tierra. Entonces os entregarán a tribulación, vean, y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos piensan que eso de ser aborrecidos por el nombre de Jesús es en nuestro tiempo. No, hermanos, en nuestro tiempo muchos no somos perseguidos. Sí somos aborrecidos, pero no vamos a estar así. No, pero aquí dice: os entregarán a grande tribulación. Esto es en la grande tribulación, y mayormente en la segunda etapa de la grande tribulación, o en la segunda mitad. Dice: os matarán. ¿Por qué menciona aquí Jesús, hermanos, que en la grande tribulación muchos os los van a matar? Porque muchos podrán alcanzar la salvación en la grande tribulación. ¿Habrá salvación? Sí, porque Dios va a levantar a 144,000, Dios va a levantar a 2 testigos, Dios todavía va a levantar a un ángel que va a proclamar el evangelio. 3 oportunidades Dios dará en la grande tribulación. Los 144,000, los 2 testigos van a estar predicando. Pero ahora va a ser más difícil salvarse, porque el anticristo, él va a tener control. Y nada más pónganse a analizar y a estudiar. ¿Verdad? Cómo ahora la élite, ese sistema, la tecnología nos tiene vigilados, nos tienen controlados a través de celulares, a través de las redes. Y él va a poder saber quién está adorándolo a él y quién ya se le reveló. Entonces el ejército vendrá y buscará esos lugares y dirá: con que tú eres cristiano, si tú declaras que eres cristiano, que tú no vas a adorar al anticristo, te vamos a negar el alimento, tú no vas a poder comprar ni vender. Entonces algunos dirán: yo prefiero a Cristo. Y por eso dice: vas a ser aborrecido a causa de mi nombre, vas a ser perseguido, y hasta muchos los matarán. Pero muchos prefieren mejor morir, pero no venerar al anticristo ni al diablo,
sino prefieren adorar al único que es digno, Jesús el Señor. ¿Cuántos creen que Él es digno de toda la adoración, de toda la honra, la alabanza? Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Esto qué significa? Cuando en alguna colonia, en alguna ciudad, alguien se entere de que es cristiano, dice, ese mismo vecino lo va a entregar, lo va a acusar, se entregarán unos a otros. Va a decir, ese que está allá, el que vive en tal dirección, ese es cristiano. Y vienen para matarlo. Se entregarán unos a otros y entre ellos se aborrecerán. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Significa que ese anticristo en la grande tribulación va a decir, yo soy el Salvador, yo no vengo a matarlos, yo vengo a darles vida, yo los voy a gobernar. Y muchos van a ser engañados, le van a creer al anticristo y lo van a seguir. Y al final Él los matará. O por haberse entregado al anticristo, muchos adorarán y venerarán al anticristo, a su imagen. Entonces vendrán juicios sobre ellos. Dice versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Multiplicarse la maldad, ¿qué significa? Que en la grande tribulación habrá un caos. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Un texto que han usado los arminianos, que dicen, tú para poder ganarte la salvación tienes que permanecer. Porque en la religión secular también dicen, no, si tú no haces estas obras, o le preguntas a alguien de los religiosos si es salvo, y dicen, no, yo no soy salvo, yo hasta el final me voy a ganar mi salvación. Porque ellos toman esta frase o este verso, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero no se refiere a nuestro tiempo, se refiere a perseverar en la grande tribulación. ¿Qué significa perseverar en la grande tribulación? Aguantarse. Viene el anticristo y te amenaza, no, mira, tú no te voy a dar alimento. Algunos dirán, pues yo prefiero quedarme sin alimento, voy a perseverar, pero no voy a adorar al diablo, no voy a adorar a su imagen, al anticristo. Yo me aguanto. Eso es perseverar. ¿Hasta cuál fin? Hasta que Cristo aparezca, porque el Señor vendrá a salvar en la grande tribulación a Israel y a todos los que estén en la grande tribulación, que hayan creído en Él. Ese es el fin. El fin es cuando habrá un enfrentamiento. Ya les mencioné la batalla de Armagedón. Esas 4 confederaciones van a pelear contra el ejército del Señor Jesús, pero el Señor Jesús los va a derrotar, los vencerá. Ese es el fin del tiempo de los gentiles. Y dice Jesús, tienen que aguantarse hasta ese fin, desde la mitad de la grande tribulación. ¿Cuántos días serán, hermanos? Ya Juan nos dijo en Apocalipsis, ¿cuántos días son de la mitad? 1260 días. Son 3 años y medio, son 42 meses que tienen que perseverar, aguantarse, porque ya Cristo viene en caballo blanco para rescatarlos a ellos, no a nosotros, hermanos. Cristo viene por nosotros antes. Por eso tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor, entregar nuestra vida a Él y decirle, Señor Jesús, yo quiero que cuando tú vengas por tu iglesia, yo quiero ser levantado, yo quiero ser arrebatado. El Señor nos lleva, el Señor viene por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que resista en la grande tribulación y que se niegue a venerar al anticristo, ese va a obtener la salvación. Aquí habla de este será salvo, porque Cristo viene en caballo blanco a rescatar a los que estén en la grande tribulación. Y después de esto vean lo que sucederá. Versículo 14, que es el tema de hoy. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En nuestro tiempo, hermanos, no se ha predicado el evangelio. Aún hay etnias, hay lugares apartados, hay sierras, hay comunidades en Alaska donde no puede el hombre llegar.
Hay lugares en África, en Brasil, aún en nuestro México. Hay lugares donde tienen que caminar 15, 20 horas para poder llegar a esas comunidades donde no ha llegado el evangelio. Pero aquí hay una gran verdad del Señor Jesús, que aún esas comunidades se les va a predicar en la grande tribulación. Aquellos que están apartados, que están en rancherías, en la sierra, en el monte, en el bosque, donde no hay lugar, en las islas. Hay islas, hermanos, apartadas de la tierra. Haití, Cuba, tiene muchas islas. Islas tan pequeñas que cuando vemos el globo terráqueo nos damos cuenta cómo hay islas apartadas a 10 horas de la tierra. Pues esos lugares también llegará el evangelio, porque va a ser predicado por los 2 testigos, por los 144,000, y también por un ángel va a predicar el evangelio, y aún de los mismos que están ahí, dice, será predicado el evangelio del reino. Esto es la proclamación del evangelio. Esa gente va a conocer para testimonio a todas las naciones. El Señor no va a castigar a alguien porque o alguien se va a condenar y va a decir, Señor, yo nunca escuché tu palabra. Sí, cada rincón, aún hasta lo más alejado de la tierra, dice, será predicado el evangelio. ¿Qué significa evangelio? El sacrificio de Cristo, que los pecados del hombre son perdonados creyendo en el sacrificio del Señor. Ese es el evangelio que se va a proclamar en todo el mundo, a testimonio a todas las naciones, a toda la gente, a todas las etnias. Se predicará, y entonces ahí es cuando vendrá el fin. Cuando todo rincón sea lleno del evangelio de Cristo, entonces el Señor vendrá para juzgar. Dice, por tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Todo esto es lo que habrá en la grande tribulación, pero el propósito es que el evangelio se predique. Pero el mensaje de hoy es, ¿para qué esperar hasta la grande tribulación? ¿Para qué esperar los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de las copas? ¿Para qué esperar a esos juicios de esos demonios que habrán en la tierra? ¿Por qué no entregar nuestra vida hoy a Cristo Jesús? Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día en que el Señor nos dice, ven, hijo mío, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Ven a creer en mí. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Recíbeme como tu Señor y Salvador. Ese es el mensaje de hoy. Porque no hay garantía para mañana. No sabemos cuántos días el Señor nos conceda la vida, pero lo que sí sabemos es de que hoy podemos confesar nuestros pecados a Él, entregar nuestra vida, recibirlo como nuestro Señor y tener esa garantía de salvación en Cristo Jesús. Muchos de los que estamos aquí ya hemos entregado nuestra vida a Él. Hemos entregado nuestra alma, hemos confesado nuestros pecados, lo hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y qué bendición. Pero a veces el enemigo puede engañarnos con desaliento, con desánimo, con estorbo, obstáculos. A veces envía aflicción, tribulación, porque él quiere que el hombre se pierda. El enemigo quiere destruir a la humanidad. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nosotros permanezcamos fieles hasta que Él venga. Fieles hasta el final. Permanecer en Cristo. Que nada nos aparte de Dios. Que nada nos separe del camino del Señor.
firmes en Cristo, que seamos afirmados en la doctrina del Señor, y su Espíritu Santo nos da esa fuerza. Solo es el poder de Dios el que nos da esa fortaleza para seguir firmes en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren seguir firmes en Cristo Jesús? Ponte de pie, vamos a alabar al Señor. Dale la gloria al que vive, aquel que dio su vida, aquel que entregó su vida por nosotros. Dale una alabanza de palmas al Rey. Él está aquí. Bendito sea su santo nombre. Vamos a exaltar su nombre. Vamos a darle gloria y honra, alabanza. Y amigo, hermano, que tú nos escuchas a través de este mensaje, en esta transmisión, si aún tú no te has decidido a entregarte al Señor, ya no lo pienses más. Hoy ven a Cristo. Dile: Jesús, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, y hoy tomo la decisión de seguirte a ti, Señor, hoy y siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos, oh Rey. Te bendecimos. Y hoy nos postramos y nos rendimos delante de ti. Tú vienes, Señor, por tu iglesia. Pronto vienes, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para tu venida, para el encuentro contigo, Señor, en esta hora. Aquí está tu iglesia, Padre. Si te hemos ofendido, si hemos descuidado, Señor, esa búsqueda, si nos hemos apartado de ti, hemos dudado, Señor, de tu poder, aquí estamos. Perdona todo descuido, perdona toda distracción, Señor. Perdona, Señor, si hemos estado enfocados en otras cosas y no en buscar el reino de Dios y su justicia. Tal vez hemos estado, Señor, enfocados en cosas terrenales, pero hoy tú nos dices a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Gracias por esta iglesia, Señor. Pero si en esa noche alguien no ha entregado su alma a ti, que hoy lo hagas, Señor, porque tú vienes por tu iglesia. Tú no quieres que la humanidad se pierda. Aquellos a los cuales les hemos compartido tu palabra, Señor, si algunos han endurecido su corazón, quebranta, Señor, esa dureza. Algunos han escuchado el mensaje y no lo han menospreciado, no han rechazado, Señor, el mensaje. Nos han dicho que sí, pero no han tomado la decisión. Que hoy tomen esa decisión de venir a Cristo, que se rindan a ti, Señor, que formen parte de la iglesia de Cristo, porque tú vienes a salvar a tu iglesia. Tú vienes a librar a tu iglesia de esa ira que viene, porque viene un día de ira, Señor, sobre la tierra. Pero tú no quieres que nosotros seamos participantes, que seamos afectados, Señor. En esta hora yo te pido por todos mis hermanos, por toda tu iglesia,
En esta hora, Señor amado, Señor bendito, también yo te presento la vida de la familia, Señor, de la hermana María de la Cruz, Señor. Yo te pido que tú fortalezcas a esta familia, Señor amado. Yo te pido que tú sanes su corazón, Señor. Su mamá ha partido a tu presencia, pero sabemos que ella no se ha perdido. Ella está ahora en la presencia del Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, también por esta familia de la hermana María de la Cruz, de toda la familia, del hermano Heriberto Pelcastre, Señor. Bendice a esta familia, Señor, y a cada uno de mis hermanos que han estado hoy en tu casa, a los que se han conectado, Señor. También que tú derrames bendición sobre sus vidas. Y ahora que el amor infinito, el amor incomparable de Dios, que la gracia sublime, que esa gracia especial de Cristo, que el poder, la unción del Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre tu iglesia hoy y siempre, para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia, llévalos con bien, guárdalos en esta semana, Señor, a ellos, a sus familias. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Démosle alabanza y gloria a nuestro Rey Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Una excelente semana para todos y muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús.